nombre es el doctor Sebastián Satui. Soy el director del Centro de Vasculitis en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Y continuando con lo presentado previamente por el doctor Sebastián Magri, voy a tratar un poco más sobre el tópico de qué es la vasculitis, conversar un poco brevemente sobre algunas otras formas de vasculitis, aparte de las vasculitis asociadas a ANCA, y también tratar otros puntos importantes a conocer. Entonces, como el doctor Mayri nos explicó en sus diapositivas, cuando usualmente pensamos en las vasculitis y cómo las clasificamos en distintos grupos, estas están clasificadas en base al calibre de los vasos sanguíneos que involucran. Y usualmente conversamos sobre las vasculitis de vasos grandes, las vasculitis de vasos medianos, y de ahí hay un grupo grande que son las vasculitis de vasos pequeños, que están usualmente divididas entre las vasculitis asociadas a ANCA, que fueron las mencionadas principalmente por el doctor Magri, y las vasculitis asociadas a complejos inmunes. En este vídeo lo que voy a conversar brevemente es sobre las vasculitis asociadas a vasos grandes, que son principalmente dos tipos de vasculitis, que son la vasculitis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Y voy a brevemente también conversar sobre las vasculitis de vasos medianos, dentro de las cuales la más común de esta clase es la poliarteritis nodosa. Entonces, cuando hablamos de las vasculitis de vasos grandes, una de las vasculitis más comunes de las cuales conversamos es la arteritis de células gigantes, o la que antes también era conocida como la arteritis de la temporal. Es una vasculitis que involucra principalmente a la aorta y a las ramas extracraneales de esta. La aorta, hay que recordar que es la arteria principal que sale de nuestro corazón y da las ramas principales para la irrigación del cerebro y todo, bueno, y el resto del cuerpo. Cuando hablamos de la arteritis de células gigantes o ACG, esto usualmente ocurre en pacientes mayores de 50 años y tiene un pico de incidencia en adultos entre 70 y 80 años. Está reportada a nivel mundial, pero tiene una mayor incidencia en gente de descendencia europea. Usualmente puede tener un comienzo abrupto o también a veces puede tener un comienzo gradual en algunos pacientes. Y aunque decimos usualmente de la temporal porque se refiere a la arteria temporal que está ubicada en la zona temporal del cráneo y está asociada a dolores de cabeza y otros síntomas, una parte importante que hay que mencionar es que las arteritis de células gigantes, como cualquier otra de las vasculitis de grandes vasos, usualmente suele involucrar a los vasos grandes del cuerpo. Entonces, cuando vemos en ese primer diagrama que está a la izquierda de la pantalla, usualmente esa es la presentación a la cual se le atribuye a la arteritis de células gigantes, que es la presentación craneal. Involucra a la arteria carótida externa, ramas principales, incluyendo la arteria temporal, y se presenta con síntomas craneales como dolor de cabeza, síntomas visuales. Pero también puede involucrar a la aorta y a las ramas principales, a los vasos grandes que terminan irrigando partes importantes de nuestro cuerpo y a órganos vitales. Y esto puede ocurrir en distintas ramas también. El último ejemplo en este diagrama es la otra vasculitis de vasos grandes, que es la arteritis de Takayasu, que tiene ciertas diferencias con respecto a qué pacientes están afectados por esta enfermedad, así también como qué vasos sanguíneos están usualmente involucrados. En los pacientes con arteritis de células gigantes, usualmente buscamos signos o síntomas que suelen ser característicos o también hallazgos importantes en el examen físico de pacientes con la sospecha de arteritis de células gigantes. Síntomas que se suelen ver son el dolor de cabeza, que está usualmente caracterizado también por el dolor del cuero cabelludo, esto en la zona temporal, que es donde nosotros ubicamos usualmente o pensamos en la sien. Puede obviamente ocurrir en cualquier lugar, dependiendo de qué zona está afectada. Los pacientes pueden presentar fiebre, pérdida de la visión, ya que este tipo de vasculitis puede afectar las arterias que generan e irrigan el ojo y la retina, con lo cual pacientes pueden tener una pérdida de la vista aguda, que se llama la marosis fugax, o también presentar doble visión. La claudicación mandibular es un síntoma que usualmente representa el dolor a nivel de los músculos masticatorios después de estar masticando un cierto tiempo. Y es también un signo muy característico, un síntoma muy característico de pacientes con vasculitis, con arteritis de células gigantes. La pérdida de peso y malestar, y también tos y dolor de garganta se pueden ver en algunos pacientes. Hallazgos importantes en el examen físico son el dolor
reproducible en la zona del área temporal, el engrosamiento de la arteria temporal, que usualmente en el examen físico se detecta al examen, palpando y sintiendo el pulso, o la pérdida absoluta del pulso en esa arteria, que es producto de la oclusión y del daño en el vaso. Laboratorios que usualmente se examinan son los marcadores de sedimentación, de los marcadores de inflamación que se pueden ver elevados, como la BCG y la PCR, anemia, que es producto de la inflamación sistémica, trombocitosis, que es el aumento de las plaquetas, y otros signos que son producto de nuevo, de un sistema inflamatorio continuo, que es, por ejemplo, la albúmina disminuida. La arteritis de células gigantes está asociada a una enfermedad que se llama también polimialgia reumática. ¿Y cuál es esta asociación? 40% de los pacientes con arteritis de células gigantes tienen polimialgia reumática. Y la polimialgia reumática está asociada, pero solo en 25% de los casos de arteritis de células gigantes. Y en 10% de los pacientes que tienen polimialgia reumática, a veces se puede detectar arteritis de células gigantes en la biopsia. La polimialgia reumática es una enfermedad también inflamatoria que solo ocurre en pacientes mayores de 50 años, también con un pico de incidencia en pacientes entre 70 y 80, y que está usualmente caracterizada por un dolor subagudo y rigidez de los músculos del cuello, los hombros y las caderas, usualmente simétrico, y está caracterizado por una rigidez matutina severa en las mañanas. Y son enfermedades que viven dentro de un cierto espectro, que quiere decir que tienen algún tipo de asociación, y esto es lo que se ve claramente en pacientes. Afortunadamente, el tratamiento de la arteritis de células gigantes también lleva al tratamiento de la polimialgia reumática en pacientes que tienen ambas enfermedades. Lo importante siempre de recordar en la arteritis de células gigante es que hay complicaciones isquémicas. ¿Qué quiere decir? Que, de nuevo, a los vasos estar afectados, esto puede llevar como hemos hablado en otros tipos de vasculitis, al daño del órgano. Y en este caso, el daño principal, o el más común, y lo cual termina representando una emergencia médica, es la pérdida de la visión, que hasta el día de hoy, hasta el 14% de los pacientes pueden presentarse con pérdida permanente de la visión. El diagnóstico y nunca debe retrasar el tratamiento ante la sospecha de un paciente con arteritis de células gigantes. El tratamiento debe ser instaurado inmediatamente. La biopsia sigue siendo mayormente el método diagnóstico preferido. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico y la evaluación de pacientes con arteritis de células gigantes? Exámenes de sangre como el hemograma, se evalúa la función renal, la función hepática, los marcadores inflamatorios, como hemos mencionado antes, y también tratar de descartar cualquier otro tipo de diagnóstico, como por ejemplo infecciones que pueden a veces asemejarse al cuadro clínico de un paciente con arteritis de células gigantes. También se utilizan exámenes de imágenes y explicaré por qué. En algunos lugares, en lugares donde especialmente los examinadores, sea el radiólogo, sea el técnico de radiología o sea el reumatólogo está entrenado, se puede utilizar el ultrasonido para el diagnóstico de arteritis de célula gigante, pero esto requiere un cierto nivel de entrenamiento y una cierta experiencia para poder hacer el diagnóstico a través de ultrasonido. Otros exámenes que se utilizan son la angiotomografía o la angioresonancia y el PET scan también. La biopsia de la arteria temporal sigue siendo, por lo menos a nivel mundial, el método diagnóstico preferido, ya que, de nuevo, el ultrasonido sigue requiriendo una expertise específico para él. Idealmente, la biopsia se tiene que hacer entre las 2 a 3 semanas de haber iniciado el tratamiento, porque después de esto, los cambios que esperamos ver en la arteria van a empezar a disminuir o a desaparecer. O por lo menos no o a disminuir la especificidad con la cual podemos decir este es un diagnóstico de arteritis de células gigantes. Usualmente la biopsia se puede hacer unilateral, hay muy pocos casos en los que se debería hacer bilateral y lo que es importante es que tiene que tener por lo menos 1 centímetro de segmento de la arteria para mejorar la capacidad diagnóstica de la prueba. ¿Y por qué a veces hacemos estas otras pruebas, como la angiotomografía o la angioresonancia o el PET scan? Son pruebas y es tecnología que claramente ha mejorado mucho durante los últimos años, durante la última década, y que ayuda al reconocimiento del compromiso de vasos grandes. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque el compromiso, por ejemplo, del origen de la aorta, lo que nosotros conocemos como la aorta torácica o aorta ascendente, puede eventualmente en pacientes aumentar el riesgo de disección o ruptura. Inclusive 20% de pacientes que se presentan con arteritis de células gigantes con una presentación
particularmente ya solo craneal, es decir, dolor de cabeza, la presentación típica que solemos ver, hasta en 20% de pacientes puede haber enfermedad de vasos grandes que no se haya manifestado. Y es importante porque esto también puede ocurrir hasta años después del diagnóstico inicial. Y el tratamiento, muy similar a como se conversó el tratamiento para las vasculitis vasopequeños o las vasculitis asociadas a ANCAS, suele tener inicialmente una fase de lo que nosotros conocemos la inducción de la remisión, que es el paciente se presenta agudamente y hay que empezar corticoides o prednisona a dosis altas y empezar a considerar qué pacientes son, en los qué pacientes hay que considerar medicamentos que nos ayuden a mantener la enfermedad en remisión, inducir la remisión, mantener la remisión y a la vez tratar de disminuir o minimizar la exposición a glucocorticoides. Algunos de esos son el tocilizumab, que está aprobado por lo menos en los Estados Unidos para el uso y en muchos otros países para el uso y el tratamiento de arteritis de células gigantes. Y otros tratamientos son metotrexato y leflunomida. Y como se ve en la flecha, la idea es ir disminuyendo, bajando y minimizando el uso de prednisona, mantener los otros medicamentos para mantener la remisión y en el caso de recaídas, utilizar de nuevo dosis altas de prednisona o considerar algún otro medicamento si es que ha habido hay una preocupación por una falta de respuesta al tratamiento utilizado. Hay, afortunadamente, muchos otros medicamentos ahorita en investigación y con suerte llegarán pronto al mercado y más importante a los pacientes, ya que el tocilizumab o algunos de esos medicamentos no necesariamente implican que la respuesta es 100% y hay pacientes también y otras contraindicaciones para el uso de estos otros agentes. Y pasando a la otra vasculitis de vasos grandes, que es la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu es una vasculitis más rara en comparación a la arteritis de células gigantes, es poco común. En América del Norte se calcula que la prevalencia es de 2.6 millones, bueno, la incidencia es de 2.6 por millón al año. Y hay la distribución a nivel mundial varía mucho en las regiones, ya que puede haber una mayor incidencia y prevalencia en algunos países, como por ejemplo Japón, el sureste de Asia, India y México. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo y una mayor incidencia en poblaciones de descendencia asiática. Esta vasculitis tiene una mayor incidencia en pacientes mujeres. Como se ve en adultos, la prevalencia suele ser 8 para mujeres y 1 para hombres, y esta diferencia suele ser un poco menor en niños. El diagnóstico suele ser alrededor de los 20 años. Los pacientes suelen presentarse con síntomas no específicos o, como decimos, síntomas constitucionales, y desafortunadamente esto lleva a veces al retraso en diagnóstico de meses o años. Y eso es parte importante del interés de muchos médicos en el reconocimiento temprano de estas enfermedades. La presentación aguda, que no suele ser la más común, puede presentarse con síntomas de nuevo constitucionales o como síntomas como si uno sintiera la gripe, malestar, dolor, cansancio, dolor articular, dolor muscular, a veces una fiebres o fiebres bajas. Pero en muchos pacientes se puede detectar o diagnosticar de una manera incidental, es decir, sin necesariamente estar buscando, por eso algo lleva al hallazgo o a demostrar que hay compromiso de los vasos grandes. Estos, por ejemplo, pueden ser diferencias en los pulsos entre una extremidad y otra, por ejemplo, el brazo derecho o el brazo izquierdo, diferencias en la presión arterial que esté o tanto disminuidas o ausentes. Simplemente a alguien le chequean la presión y no se puede detectar la presión en un brazo. Y esto suele ser probablemente la manera más común en que se detecta esto incidentalmente. En otros casos puede ser enfermedad vascular prematura, o una auscultación anormal, es sentir ruidos anormales en la auscultación vascular, hipertensión arterial por compromiso de arterias renales, problemas de retina, insuficiencia aórtica, estoy hablando desde el punto de vista de las válvulas cardíacas, o una falla cardíaca sin mayores factores de riesgo, o síntomas neurológicos como mareo, déficits visuales. Otros síntomas pueden ser el dolor de cabeza, falta de aire o cansancio, pueden haber infartos, tanto cerebrales como cardíacos, o inclusive una anemia que es producto de la inflamación sistémica. La monitorización en pacientes con la enfermedad de Takayasu, bueno, es importante
¿Por qué? Porque también, como hemos dicho, pueden ser síntomas un poco inespecíficos que pueden a veces también retrasar tanto el diagnóstico, sea de una enfermedad nueva o de una recaída. Y para usualmente considerar una enfermedad activa, buscamos distintos factores o distintos criterios, como poder ver, bueno, uno, los síntomas y los signos sistémicos que presenta el paciente, la elevación de marcadores inflamatorios como la obesidad de sedimentación globular, la BCG, la PCR, pacientes con anemia, leucocitosis, síntomas y signos de insuficiencia vascular nuevos, es decir, pacientes que presentan con síntomas de claudicación en extremidades. ¿Qué quiere decir? El típico síntoma de claudicación en extremidades inferiores suele ser un dolor muscular que se va aumentando con la actividad física y que requiere el descanso y el reposo después de un tiempo. Y esto es básicamente producto de la falta de irrigación y la falta de respuesta a la demanda de sangre que tiene el músculo al ser ejercitado. O también, por ejemplo, nuevas lesiones vasculares en estudios por imagen. En una proporción de pacientes la enfermedad puede ser monofásica. ¿Qué quiere decir eso? Que presentan síntomas y se presentan con la enfermedad activa y que luego pasan a una remisión sin tener mayores recaídas. Desafortunadamente, no hay un marcador único para la elevación de pacientes con arteritis de Takayasu o que pueda también ver cuál va a ser el pronóstico del paciente en el sentido de recaídas o no. Y el tratamiento, al igual de nuevo que en el caso en general de las vasculitis, tiene una fase de inducción a la remisión, es decir, la enfermedad está activa, ha habido daño de órganos, el paciente está obviamente teniendo problemas por la actividad de la enfermedad y hay que utilizar dosis altas de prednisona, así como otros medicamentos como el metotrexate, la cetropina, el micofenato mofetil, y en ese caso también se pueden utilizar tratamientos biológicos como los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa o el tocilizumab, o en casos severos la ciclofosfamida. Al mantener la remisión, el objetivo es mantener esos otros agentes y estar disminuyendo, reduciendo y en casos ideales descontinuando completamente la prednisona, siempre esto guiado por su médico. Y en el caso de recaídas, obviamente, requieren de nuevo dosis altas de prednisona y en el caso de pensar de que obviamente no ha habido una respuesta a los otros tratamientos empezados, considerar el cambio a alguno de otros tratamientos. El uso de medicamentos biológicos hoy en día está tomando probablemente un mayor lugar con un crecimiento de la evidencia, usualmente de primera línea los inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa y también el tocilizumab. Lo que también suele ocurrir en pacientes con Takayasu es que debido al daño vascular que hay, como hemos mencionado también, que en algunos casos la demora en diagnóstico que puede llevar al daño de los vasos grandes, usualmente la estenosis, que quiere decir que el vaso grande ha reducido su volumen y el flujo de sangre no es el ideal para lo que tiene que ser irrigado por ese vaso. Suelen haber intervenciones quirúrgicas cuyas indicaciones pueden ser enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia aórtica moderada severa, de nuevo desde el punto de vista de las válvulas cardíacas, hipertensión renovascular por estenosis importante de las arterias renales, claudicación de las extremidades que persiste sintomática o el crecimiento de un aneurisma. Y en este caso, los procedimientos que se suelen considerar son cirugías de bypass contra procedimientos endovasculares. Obviamente eso van muchos factores que se involucran en esto, que puede ser desde qué zona está afectada, el expertise o la experiencia de estos procedimientos en el centro del paciente se está tratando. Y lo que es siempre muy importante es que al momento de estos procedimientos quirúrgicos, los pacientes deben estar en remisión de la enfermedad o con la enfermedad controlada, ya que la enfermedad activa no, en el contexto de un procedimiento quirúrgico puede llevar la preocupación de la falla de ese procedimiento quirúrgico o complicaciones durante el procedimiento. Entonces, como hemos mencionado, las vasculitis de vasos grandes, que son la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, suelen haber ciertas diferencias que involucran principalmente a los grupos etarios que son afectados por estas vasculitis. Suele haber una ligera mayor predominancia en mujeres, bueno, una
prevalencia en mujeres mucho más marcada en pacientes con Takayasu, que puede verse en algunos lugares, un poco más de predominancia también en arteritis celular gigantes. Los factores de riesgo también involucran la raza ascendencia europea en pacientes con arteritis celular gigante o ascendencia asiática en pacientes con Takayasu, pero tienen puntos en común, como también los síntomas constitucionales, la elevación de marcadores de inflamación y la respuesta a corticoides. Y ahora brevemente vamos a hablar de las colitis de vasos medianos, de la cual hablamos principalmente es de la poliarteritis nodosa, que fue inicialmente descrita en 1866 y bueno, ha pasado por una serie de cambios también porque por mayor entendimiento de qué lleva a esta enfermedad, qué factores o qué cosas están asociadas a esta enfermedad. Y ahora tenemos, bueno, todavía funcionamos con la clasificación del 2012 de la conferencia de Chapel Hill. Esta prevalencia ha disminuido significativamente desde la diseminación de la vacunación para el virus de la hepatitis B. La incidencia suele ser también menor y puede variar mucho dependiendo también de zonas geográficas y de nuevo de la prevalencia de la infección por virus de hepatitis B o hepatitis C. Hay diferencia en las distintas formas de la enfermedad y usualmente suele haber un poco mayor predilección por hombres. Usualmente la forma idiopática ocurre en pacientes entre 40 y 60 años. ¿Y por qué digo que hay distintas formas? Es porque hay distintos tipos o nosotros conocemos fenotipos de la enfermedad, que quiere decir que hay pacientes que pueden tener solo enfermedad cutánea, hay pacientes que tienen el virus asociado al virus de la hepatitis B, hay pacientes que tienen, como mencionó en el momento del doctor Magri, que están limitadas a un solo órgano, solamente suelen ser órganos abdominales. Formas similares de paroarteritis nodosa que están asociados a dos condiciones genéticas, de las cuales no vamos a conversar mucho hoy día, que es DADA2 y VEXAS. Y usualmente cuando hablamos de paroarteritis nodosa, hoy en día hablamos de la forma idiopática, que es la forma sistémica. Y lo importante a mencionar es que como siempre hemos dicho, las vasculitis suelen ser enfermedades multisistémicas, visto que tenemos vasos sanguíneos en todas partes de nuestro cuerpo. Pueden afectar el sistema gastrointestinal, usualmente presentándose con dolor abdominal, hemorragias o infartos o perforaciones. En pacientes varones puede haber orquitis, que es dolor testicular, dolor muscular o dolor articular son otras manifestaciones. Otras manifestaciones incluyen también afección del sistema nervioso periférico, que involucra la afección de nervios, como neuropatías o mononeuritis múltiples, que suele ser la afección de un nervio y la presentación clásica es el pie caído. Los pacientes pueden tener úlceras o otros tipos de manifestaciones en la piel. Puede haber afección renal, sí, pero no de la misma manera que se ve en pacientes con las vasculitis asociadas a ANCA. Y esto suele ser específico, especialmente para el diagnóstico, es algo que tomamos en consideración los médicos para el diagnóstico. Rara vez puede haber afección cardíaca y algunos pacientes, más que todo en una de las formas genéticas, se puede ver accidentes cerebrovasculares. Todos esos pacientes pueden tener también algunas afecciones oculares y también síntomas constitucionales como fiebre, malestar y pérdida de peso. En el diagnóstico y la evaluación es siempre importante ver la historia clínica, qué medicamentos ha estado tomando el paciente y la historia familiar. Los exámenes también incluyen los marcadores de inflamación, serologías para infecciones como el virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH. También descartar otro tipo de vasculitis y para eso chequeamos usualmente los ANCAS y otros tipos de exámenes. Y usualmente hacemos muchos exámenes de imágenes que pueden incluir la angioresonancia, la angiotomografía o también la angiografía, que es un procedimiento un poco más invasivo. Las biopsias en el caso de pacientes que tienen afección de la piel es importante también y se suelen hacer biopsias usualmente cutáneas o profundas o en algunos casos también biopsias de nervio y músculo. La electromiografía y los estudios también electromiográficos para de nervios también son importantes tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Y el tratamiento, de nuevo, regresando al esquema de lo que es primero inducción de la remisión y luego mantenimiento de esta, eh, en este caso depende también mucho de la severidad, como en muchos de los casos de vasculitis. Dependiendo de cuáles sean las manifestaciones y cuál sea el órgano involucrado, se utilizan ciertos medicamentos. Usualmente en casos de enfermedad donde no hay
compromiso, o no hay un riesgo de mortalidad, no hay un riesgo de daño o pérdida del órgano involucrado. Se pueden utilizar medicamentos aparte de la prednisona a dosis altas, como el metotrexate, la cetioprina, pero en casos de presentaciones severas, usualmente recurrimos también a la ciclofosfamida. La idea, de nuevo, durante el mantenimiento de la remisión es empezar a disminuir las dosis de prednisona hasta idealmente eliminarlas y mantener los medicamentos con el metotrexate, la cetoprina o el micofenolato mofetil, que también se utiliza para el mantenimiento, la fase de mantenimiento en pacientes con enfermedad severa, ya que la ciclofosfamida solo se usa al comienzo en la inducción. Es mantener esos medicamentos para poder disminuir y idealmente eliminar la prednisona. Otros medicamentos que se utilizan obviamente en el caso de la recaída, de nuevo son las dosis altas de prednisona o lo- cambiar de algún otro medicamento si es que ha habido una recaída. Y para terminar un poco, ya que como siempre decimos y como siempre digo, hablar de vasculitis es hablar de una docena de enfermedades y con suerte en las siguientes series o en los siguientes vídeos o en las siguientes ediciones de esta serie de Aprendiendo con vasculitis, hablaremos con un poco más de énfasis en otros tipos de vasculitis que no hemos mencionado en estas introducciones. Lo que siempre me gusta comentar y mencionar es la importancia del diagnóstico temprano, sea esto de un nuevo diagnóstico o de una recaída. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros los médicos estamos a veces siempre alertas en cuáles, o ciertos síntomas o signos de pacientes o hallazgos en exámenes auxiliares que nos llevan a sospechar de una vasculitis. Por ejemplo, la púrpura palpable o petequias, que son lesiones en la piel purpúricas o rojas, usualmente elevadas, que suelen ocurrir en extremidades, especialmente las partes distales, o suelen iniciar distalmente y luego progresar un poco más cerca proximalmente o la parte del tronco del cuerpo. Suelen usualmente ser algo que deben llevar a la sospecha de una vasculitis por lo menos cutánea o que esté involucrando la piel. La glomerulonefritis es un tipo de inflamación a nivel del riñón que usualmente está caracterizada por una disminución de la función renal y está asociada a proteína y sangre en la orina. Y es importante tomar en cuenta esto porque puede llevar a una disminución de la función renal rápida y un deterioro significativo. La mononeuritis múltiple, que suele ser un tipo de inflamación de involucración del sistema nervioso periférico, de nervios que llevan a la debilidad o la pérdida de la función, particularmente de zonas distales, como por ejemplo el pie caído, que suele ser la descripción típica, necrosis o gangrena de extremidades, que usualmente empieza de nuevo en partes distales, como por ejemplo en los dedos, suele ser piel fría, que cambia de color, que sigue progresando y que se vuelve progresivamente negra o más oscura y que demuestra la muerte de las células en esa zona. Aunque usualmente solemos pensar de infartos en el corazón o en el cerebro, también pueden haber infartos en otros órganos, como por ejemplo un infarto mesentérico quiere decir un infarto de los intestinos, que suele ocurrir porque, de nuevo, los vasos se llegan a dañar y no llegan a proveer con sangre al intestino y este termina muriendo. Y suele ser usualmente algo poco común y raro, lo cual debe llevar a la sospecha de una vasculitis. El asma de diagnóstico tardío y asma particularmente con eosinofilia, que son estas células alérgicas muy elevadas, puede llevar al diagnóstico de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es una de las vasculitis asociadas a ANCA, que mencionó el doctor Magri. Accidentes cerebrovasculares sin ningún tipo de explicación. ¿Qué quiere decir? Accidentes cerebrovasculares en alguien que no tiene riesgos cardiovasculares, que no tiene coágulos en ninguna parte, que no tiene ningún problema cardíaco, especialmente si ocurren en distintas zonas, tiene que llevar también a la sospecha de un tipo de probablemente un proceso inflamatorio, una vasculitis, o en algunos pacientes la fiebre de origen desconocido, quiere decir una fiebre persistente, fiebre de 38.3 o más, que persiste por semanas a pesar de que y sin ningún tipo de evidencia, ya que se hayan hecho pruebas por los médicos y todo, puede también ser a veces la manera en que se presentan algunos pacientes con vasculitis. Pero lo importante es recordar que no todas las enfermedades, no todo lo que parece vasculitis tiene que ser vasculitis. Y hay enfermedades que pueden parecer vasculitis, pero pueden no serlo, como por ejemplo infecciones. Infecciones por bacterias, infecciones virales o infecciones fúngicas o inclusive otras bacterias como las micobacterias, como la tuberculosis, pueden llevar a manifestaciones
que parecen ser vasculitis, pero no lo son. Hay otros tipos de vasculopatías, que son enfermedades de los vasos sanguíneos, que también pueden parecer vasculitis, pero no lo son. Algunas, por ejemplo, son genéticas, como el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos o el síndrome de Loeys-Dietz. Y hay otras no genéticas, como la displasia fibromuscular, entre otras. Algunos pacientes van por procedimientos o procedimientos cardíacos o cateterismos y ahí tienen émbolos de colesterol que a veces pueden manifestarse como vasculitis cutánea. Pacientes que que llegan a tener trombosis o coágulos, o pacientes que tienen alguna predisposición a formar coágulos pueden presentarse así. La calcifilaxis también es otro tipo de otra enfermedad que puede manifestarse como vasculitis y siempre en las neoplasias o los cánceres. Y para el monitoreo, o sea, si un paciente ya tiene el diagnóstico de vasculitis y cómo sospechar de una recaída, lo importante siempre es la comunicación. El paciente conoce su cuerpo, el paciente sabe cómo se ha manifestado. No quiere decir que las vasculitis siempre se van a manifestar como en el momento del diagnóstico. Pueden cambiar y pueden haber manifestaciones distintas después, pero uno siempre reconoce su cuerpo, sabe, y la comunicación con su médico es siempre vital. Usualmente hacemos exámenes de sangre y exámenes de orina de manera periódica, con mayor frecuencia al comienzo, inicialmente al diagnóstico, cuando ha habido una recaída y luego estos más espaciados. Y es importante mencionar que estos exámenes también sirven para el monitoreo de medicamentos que se utilizan. Los marcadores son de ayuda diagnóstica, sí, pero no absoluta. Los marcadores de inflamación, los marcadores ANCA, tienen cierta utilidad, pero ante la elevación aislada de cualquiera de ellos, sin ningún tipo de manifestación clínica, sin ningún tipo de preocupación de la función renal, pulmonar, etcétera, no deben guiar exclusivamente el tratamiento. Y los estudios por imágenes también se tienen que tomar en cuenta, como de nuevo, tomografías o la angioresonancia. La angioresonancia particularmente que utilizamos en pacientes con vasculitis de vasos grandes, ya que en el momento de monitoreo no expone y el momento del uso periódico, sea anual o más prolongado, pueden no necesariamente, no exponen al paciente a radiación. Es importante obviamente mencionar que hoy en día las tomografías están disminuyendo sus métodos, su uso de radiación para los exámenes. Y lo otro importante es siempre tomar en cuenta que existen otros problemas médicos en pacientes con vasculitis que hay que tomar en cuenta. Los pacientes con vasculitis están en inmunosupresión, particularmente cerca al diagnóstico, a las recaídas, donde están recibiendo el tratamiento de inducción. Y las infecciones suelen ser algo que hay que estar monitorizando y en algunos casos inclusive dando tratamiento para prevenirlas. La profilaxis para la infección por neumocistis giravechi, que es algo que utilizamos el trimetoprim sulfamethoxazol comúnmente, o también en pacientes con involucración pulmonar, hay que tomar en cuenta. La enfermedad cardiovascular, los pacientes con vasculitis tienen un riesgo mayor comparado a la población en general. Y entonces hay que tomar eso en cuenta también, trabajar con el médico primario, siempre importante la actividad física y la dieta saludable. Los coágulos o la trombosis suele ocurrir particularmente en el momento de actividad, sea el diagnóstico o la recaída. El cáncer es algo que suele tener en algunos pacientes un mayor riesgo, particularmente cánceres genitourinarios o hematológicos, específicamente en pacientes que han recibido ciclofosfamida, y es algo que monitorizar. Y finalmente la osteoporosis, porque los glucocorticoides o la prednisona que utilizamos tanto para el tratamiento de nuestros pacientes aumentan el riesgo de osteoporosis. Y como hemos visto también, algunas formas de vasculitis suelen ocurrir usualmente en pacientes mayores y más aún en pacientes mayores mujeres, que ya de por sí están en mayor riesgo de osteoporosis. Entonces siempre la suplementación con calcio y vitamina E y la evaluación por densitometría ósea y el tratamiento con bifosfonatos o otros medicamentos se tiene que considerar. ¿Y por qué? Porque el manejo de las vasculitis es un manejo multidisciplinario, como vamos a hablar en uno de los siguientes vídeos, de cómo construir y cómo armar el equipo médico para el manejo y el tratamiento de pacientes con vasculitis. Pero lo que digo siempre es que es importante es que dentro del equipo y el manejo del equipo puede haber un reumatólogo, un nefrólogo, un neumólogo, neumóloga, un especialista en neurología, un especialista en dermatología, en oftalmología, en otorrinolaringología inclusive un cirujano vascular. Pero siempre el capitán del equipo eres tú, es el paciente, que además aparte de todos sus médicos, tiene el apoyo tanto de su familia como de sus amigos.
Espero que este haya sido de su agrado y ayuda y que tanto este vídeo como el resto sigan siendo de mucha ayuda y esperemos recibir muchas preguntas y seguir trabajando con pacientes eh, hispanos o hispanas. Gracias.